Pues muy buenas noches a todos y gracias en primer lugar por la invitación. La verdad es que no soy cómico, nunca me he dedicado a ejercer la comicidad y sin embargo sí que me parece que es una ocasión óptima para introducir algunas ideas que puedan ser útiles a este colectivo y por eso trataré de expresarme con la máxima claridad, pero también evitando la caída en la jerga lingüística propia de un profesor universitario que acaba siendo enormemente aburrida y además muy frecuentemente ininteligible. Sí que voy a tratar, sin embargo, de abordar algunos temas brevemente, esquemáticamente, que creo que pueden ser útiles. El gran filósofo Ortega decía que la claridad era la cortesía del filósofo. Yo siempre me he intentado aplicar esa máxima, sobre todo pensando que si al final la ética que cultivamos en la universidad no trasciende, no es capaz de tener algún tipo de efecto en los ámbitos profesionales, en las organizaciones, en las empresas, en los hospitales, en los distintos ámbitos, simplemente no sirve para nada. De ahí que voy a intentar reflexionar sobre un fenómeno muy emergente que me parece interesante de subrayar y sobre todo, si cabe, de tener a posteriori un debate sobre tal cuestión. En los últimos tiempos ha emergido con gran fuerza todo lo que se ha denominado la ética de la empresa y la ética de las organizaciones. Es un fenómeno que da que pensar y es un fenómeno que a esos que nos dedicamos profesionalmente a la ética en el aula nos ha llevado a entrar en conexión con colectivos muy distintos, este es un caso, y que obliga a pensar, en primer lugar, ¿por qué esta emergencia? ¿Por qué desde distintos ámbitos profesionales se exige, se requiere, se apunta a la necesidad de introducir ética? Prueba de ello es la elaboración de códigos de ética, es el caso de esta asociación, se decía al principio, guías de buenas prácticas, pautas éticas en la dirección de la vida profesional, desarrollo de códigos deontológicos, incluso de ámbitos donde eran muy ausentes, la vida empresarial, la vida política. Frente a este fenómeno hay 4 hipótesis de lectura. ¿Por qué está emergiendo este fenómeno? Yo quiero pensar que no es una moda, aunque realmente podría serlo, pero quiero pensar que esta necesidad de ética realmente responde a una necesidad fundamental. Sin embargo, frente a esta emergencia de la ética de las organizaciones, hay al menos 4 actitudes. Hay una primera actitud que considera que esto de introducir ética en las organizaciones será muy simple. Es lo que denomino yo la actitud ingenua o naif, que no considera suficientemente los intereses, las tensiones, los conflictos, en ocasiones el juego sucio que puede haber también en las organizaciones. Pero hay quien considera que eso de la ética en las organizaciones va de soi, que no es necesario ni siquiera proponerlo, que ya está presente en ella. A mí me parece un planteamiento muy ingenuo este. Hay otro planteamiento, que es el que viene a decir, lo considero el planteamiento apocalíptico. No hay nada que hacer. Las organizaciones se rigen únicamente por la sed de audiencia, consumo, rentabilidad, y si para conseguir aumentar la cuenta hay que transgredir, vulnerar, engañar o simplemente competir con malas artes, todo vale.
Desde este planteamiento, naturalmente, la ética no tiene lugar en las organizaciones. Yo no pienso así tampoco. Pero el apocalíptico, cuando oye hablar de ética en las organizaciones, sonríe y se lo mira de lejos. De algún modo, no cree la posibilidad de introducir ética en las organizaciones. Hay una tercera actitud, que quizás es la peor de todas, que es la actitud cínica frente a la ética en las organizaciones, que de algún modo la convierte en cosmética. Dice, ya nos va bien tener un código de ética, seguiremos haciendo lo que hacíamos siempre. Seguiremos haciendo lo que hacíamos siempre. Pero queda bien tenerlo. Da fachada. De algún modo es una especie de limpieza de fachada y por tanto de elemento cosmético. Esto es una actitud cínica frente a la ética. Los que a veces nos dedicamos a la ética en las organizaciones, detectamos que en ocasiones esta es la intención. Poder decorar la página web con código, guía de buenas prácticas y, sin embargo, en el adentro de la organización, los procesos, las interacciones, tienen mucho que desear por lo que respecta a los valores éticos. Sin embargo, hay una cuarta actitud, que es la que a mí me gusta defender, a pesar de que también es vulnerable. Pero me parece que es una actitud que se puede defender, que es la actitud que considera la ética como un elemento imprescindible para la cohesión y la calidad de una organización. Esta actitud no es ingenua, porque conoce las dimensiones de negatividad que tiene el mercado. Tampoco es apocalíptica, no hay nada que hacer. Tampoco es cínica, porque la considera simplemente un elemento cosmético o decorativo. Y esa es la actitud que me gustaría defender aquí, indistintamente de la organización, ya sea un hospital, una consultoría, un partido político, un sindicato, una escuela o una ONG. Pero naturalmente esto hay que argumentarlo. Si hay un principio elemental en la actividad de pensar, es naturalmente la necesidad de argumentar esa tesis que se defiende, ¿no? ¿Por qué esa actitud me parece la óptima? ¿De qué podría servir la ética en una organización? ¿Qué aporta? ¿Por qué contribuye netamente a la cohesión de los recursos humanos de esa organización? Y además contribuye netamente a la calidad y a la excelencia del resultado final. Eso es algo que si lo dijera alguien como yo tendría muy poco valor, pero si uno lee atentamente los textos dedicados a la empresa en las escuelas de negocios más importantes del mundo, observan reiteradamente que sin ética es imposible mantener la organización, su flujo, su calidad y su credibilidad en el entorno o en el sector. ¿Cómo argumentar eso? Lo argumento. El argumento me parece clave. Si en una organización hay ética, significa cuanto menos que se respetan los derechos de las personas que allí colaboran en el producto final. Significa que cuanto menos hay una relación de equidad entre los distintos colaboradores. Significa que a uno le valoran por su talento y por su capacidad, no por ser el cuñado de alguien o simplemente el sobrino de alguien. Si hay ética, fidelizas al talento. El talento no se va. Si en cambio uno está en una organización donde considera que es discriminado por razones de género, por razones de raza, si está en una organización y considera que no se respeta suficientemente su vida privada, que no tiene tiempo para su vida familiar, porque el trabajo ha acabado colonizando todo su tiempo vital y no puede ejercer ni la paternidad, ni el deber de ser hijo, ni mucho menos
los deberes relacionados con la vida conyugal o la vida de pareja. Si uno está en un entorno donde eso le ocurre, si puede, se va. ¿Y dónde se va? En un entorno donde haya más calidad humana. A veces pensamos que el único modo de retener a una persona en una organización es aumentando el sueldo. Y sin embargo, la calidad de interacciones que tiene dentro de esa organización es clave. Si uno se siente reconocido, si uno ve valorado su talento, si uno cree que cobra aquello que realmente merece, si uno no se siente engañado y sobre todo si uno puede cooperar con los otros y no vivir dentro de una pecera llena de tiburones pendientes de tu primer error. Por eso mi tesis es que si hay ética en las organizaciones, simplemente hay organización. Si hay más ética, hay más cohesión y más calidad. Alguien pensará, pero entonces, ¿cómo compatibilizar la ética con la competitividad, con la dureza del mercado, con un mercado inmisericordia, con un mercado que no conoce virtudes como la caridad, la compasión, donde el pez grande se come al pequeño y en tiempos de crisis y de precariedad lo observamos diariamente? La respuesta para mí es la siguiente. Yo creo que no hay que leer de un modo contradictorio competitividad y cooperación. Generalmente pensamos que la cooperación es para esos que no quieren competir, pero los que quieren competir tienen que guardarse la ética en el bolsillo, salir de casa sin escrúpulos y simplemente hacer lo que el mercado exige. Y sin embargo, el modelo de una organización integrada solamente por individuos que buscan su propio beneficio lleva al colapso de la organización. Lo único que hace posible que esa organización sea competitiva es que los miembros que hay en ella cooperen, que haya transferencia de talentos, de ideas, de pensamientos, que haya capacidad, como se dijo al principio, de autocrítica, de autoanálisis, de diagnóstico, de ser capaces de detectar cuál es el producto que necesita el entorno en un momento dado y tener la flexibilidad para ofrecerlo. En este sentido, yo no creo que la ética sea un elemento que tenga como consecuencia una pérdida de valor y de potencia en el mercado. Todo lo contrario. Cohesionas el equipo, genera relaciones de equidad y de cooperación, finalmente eres mucho más competitivo en el mercado porque hay más cooperación interna dentro de la organización. Entro, en segundo lugar, en un segundo capítulo, pero muy relacionado con el primero. Hay un tema en las organizaciones que preocupa especialmente, y especialmente en contextos de crisis, no solo a las organizaciones económicas, pensemos a las políticas o incluso a las académicas. ¿Cómo ser dignos de confianza? En un entorno donde la crisis de confianza es un hecho, especialmente con determinados colectivos. ¿Cómo generar confianza en el entorno? ¿Cómo puedo conseguir que el cliente entienda que se puede fiar de mí, del producto que elaboro, de lo que estoy articulando? Esta preocupación por la confianza va en aumento porque también va en aumento la suspicacia o la desconfianza. Escribieron dos grandes textos sobre la virtud de la confianza, dos investigadores, uno muy conocido, Francis Fukuyama, Confianza, y un investigador alemán, Niklas Luhmann, Confianza, con el mismo título, como algo que toda organización desea como si fuera un talismán. La pregunta es, ¿y cómo se consigue esta confianza? Porque en contextos de crisis todavía es más esencial que uno pueda confiar en esa organización. Ya no hablemos de determinados ámbitos donde la crisis de confianza es monumental.
puesto que el descrédito también es monumental. Ámbito político, por ejemplo. ¿Cómo generar de nuevo confianza? Los que nos dedicamos a la ética de las organizaciones identificamos una serie de ítems claves para generar confianza, que probablemente no diré nada nuevo, pero igual un poco ordenado. El primer ítem es la competencia. Si una organización es competente, es decir, hace bien lo que tiene entre manos, el resultado es que generará confianza. Pero esto vale para un médico, para un catedrático, para un ingeniero, para un arquitecto, para una maestra, para una enfermera. Si hace bien lo que tiene entre manos, generará confianza. Sin embargo, la incompetencia, el no saber hacer lo que supuestamente tienes que saber hacer, es lo que genera una crisis de confianza enorme y la dificultad de recuperarla después. Es un error también de transparencia. Te presentaste como alguien que no era capaz y sin embargo eras capaz. Eso genera lógicamente entusiasmo por parte del usuario, porque esperaba poco. Pero por otro lado, muchos ya no prestaron o pidieron ese servicio, porque como ya esperaban poco, ni siquiera se acercaron. La transparencia es clave para la confianza, que significa poder presentar realmente lo que uno hace, lo que una organización presenta en la sociedad. Si es excesiva en esa presentación, generará frustración, crisis de confianza, no es lo que dicen. Como consecuencia de eso, habrá otra fractura en la sociedad. Hay una tercera virtud o calidad, que es algo que me parece clave, ¿no? Lo que genera confianza es la honestidad del profesional, que también puede decir en algún momento, yo esto no lo sé hacer. Porque significa también que uno reconoce sus límites como profesional y puede derivar a otro que haga esa tarea, o como organización. Cuando uno va a una organización como puede ser una universidad y le garantizan que después de un máster de 2 años va a ubicarse en el mercado laboral con un sueldo más que razonable, y finalmente no es así, no se ha sido honesto. ¿Tenías realmente la certidumbre de que podías garantizar ese salto, ese ascensor social? No. ¿Por qué lo prometiste? Para tener al usuario, sin embargo, no fuiste honesto. Crisis de credibilidad. La honestidad en el fondo significa esta capacidad para poder identificar realmente cuál es el servicio que uno puede ofrecer, ni más ni menos. Y ser suficientemente sensato para decir, esto nosotros no podemos hacerlo. Y sin embargo, otras organizaciones sí. Y lo pueden hacer muy bien, pero no somos nosotros. Esto es lo que propiamente denominaría la capacidad de honestidad. Y finalmente digo 2 más, que en contextos de crisis son muy buscados. La proporcionalidad. La relación valor-precio. Que haya una proporción entre una cosa y la otra. Muchas razones que se esgrimen de la crisis económica que estamos padeciendo es precisamente una desproporción entre valor y precio. Vendíamos los pisos a un precio que no resultaba coherente con su valor real. La consecuencia final ha sido una fractura. Porque claro, si hay una desproporción, se puede mantener mientras no haya una competencia que sea proporcional y ofrezca el mejor o igual servicio. Pero cuando otro lo ofrece más proporcional, que no significa destrozar el mercado por abajo, pero más proporcional, entonces naturalmente aquel que había desproporcionado la relación entre valor y precio, simplemente se queda sin cliente. La proporcionalidad
la honestidad, la transparencia, la competencia, todo eso es ética. Todo esto son valores éticos. Y cuando una organización puede tenerlos como una constelación a su alrededor, genera confianza. Finalmente hay un último, que es la flexibilidad. Una organización es generadora de confianza cuando es capaz de adaptarse a las metamorfosis del entorno. Si siempre hace el mismo producto, indistintamente de los cambios, mutaciones, transformaciones del entorno, en primer lugar, te quedas sin mercado. Pero además, lo que pone de manifiesto es que en esa organización no hay talento. Porque si algo caracteriza el talento, José Antonio Marino acaba de publicar un texto muy interesante sobre la educación del talento, muy necesaria en este país. Si algo caracteriza al talento es la capacidad de adaptarse, anticipar los entornos distintos y a veces hostiles. Y buscar estrategias con antelación a los escenarios difíciles que van a venir. De hecho, eso es talento y esto es inteligencia. El que es capaz de ver lo que otros no ven en el mismo momento y anticipa un mecanismo para poder resolver esa necesidad antes de que sea urgente. Yo creo que esto genera confianza. El que es capaz de proporcionalidad y el que es capaz de, como decía, flexibilidad. Un último tramo y final de esta reflexión. ¿Cómo vincular esta reflexión sobre la ética de las organizaciones con un tema muy emergente hoy, que igual para algunos resultará incluso una palabra muy nueva, pero que en la literatura especializada está ya circulando abundantemente, que es la denominada internética, que como pueden apreciar es un neologismo que en el fondo viene a decir la reflexión ética sobre el uso y manejo de la red. No cabe duda que la implantación de la red ha transformado la vida personal, pero también y de qué manera la vida de las organizaciones. De hecho, muchos de nosotros nos preguntamos cómo vivíamos sin red, cómo trabajábamos, cómo consumíamos, cómo nos informábamos, cómo incluso nos divertíamos o cómo nos comunicábamos con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestra red social. ¿Qué es la internética? Y lo vincularé a la ética de la organización. Es esa reflexión ética sobre las transformaciones positivas y negativas que ha generado la implantación de la red en la vida personal y en la vida de la organización. Muchos pueden ser en este campo, yo creo también caer en dos extremos. Extremo 1, la red nos ha liberado, ha mejorado la calidad de las interacciones, ha mejorado la cohesión interna de las organizaciones, ha unido personas alejadas por razones de trabajo, ha hecho posible que hubiera más fraternidad, más solidaridad entre personas y pueblos. Esta es una lectura. Esta es una lectura que también da que pensar. Cuando mañana encendemos el ordenador, muchos de aquí nos encontraremos con 30, 40, 50, algunos quizá 100 mensajes. Eso significa tiempo dedicado a responder a estos mensajes. Generamos interacción, pero sin embargo, la impresión que tenemos es que cada vez tenemos menos tiempo. Y esto no deja de ser una paradoja. Realmente, el contexto de crisis es un contexto que invita a pensar. Hay personas que leen la crisis, lo decía el presidente en mi presentación, simplemente como un fracaso estrepitoso. Pero hay personas que somos capaces también de ver la crisis como una oportunidad para pensar qué la ha generado y qué lecciones puedo aprender de ella.
Se ha escrito también que la raíz de esta crisis no es económica, es ética. Es ética. Hubo avaricia de algunos, hubo falta de austeridad de otros, hubo temeridad en otros, hubo desproporcionalidad en valor y precio en la mayoría, hubo incompetencia, hubo falsa seguridad, hubo vanidad, y todo eso son defectos o contravalores que si no se hubieran dado, simplemente no tendríamos la monumental crisis que precisamente estamos padeciendo. La crisis es una oportunidad, ¿en qué sentido? En el sentido que uno puede aprender de ella. Lo pondré en un ejemplo biográfico y termino. Cuando uno tiene una crisis personal, en lo afectivo, por ejemplo, puede hacer dos cosas. Imputar la razón de ese desastre conyugal o matrimonial al otro, es la mala solución. Ignorarlo, no hay crisis, es otra mala solución, porque al final la crisis estalla en las narices. Pero uno puede hacer la reflexión de decir, ¿qué parte se puede imputar a mi incompetencia? ¿Qué parte? Naturalmente no toda, pero ¿qué parte en ese fracaso afectivo es mía? Y yo creo que el que es capaz de digerir eso es el que puede establecer una nueva relación con algunas garantías de éxito. Sin embargo, el que siempre imputa la responsabilidad del fracaso al otro, empieza otra relación y muy probablemente fracasará, porque no ha sido capaz de digerir la razón de su fracaso. Eso que vale en el plano personal, yo creo que también vale en el plano de la organización. Pero se requiere algo que también se ha dicho aquí al principio, autocrítica. Capacidad de releer críticamente los procesos internos de una organización y tratar de ver qué parte, si es que la tuvo esa organización, qué parte tuvo en la generación de esa crisis y cómo salir de ella. El peor modo de salir de una crisis es mirar al otro lado e imputar la causa al otro indefectiblemente. Por eso yo creo que si la raíz fue ética, la cura de la crisis también es ética. Igual lo que uno puede aprender de ella es que deberemos recuperar valores como la austeridad, como la ayuda mutua, como el ahorro, como la prudencia, como la capacidad simplemente de regular la vida de las organizaciones desde la sensatez y el sentido común. Muchas gracias por la atención y buenas noches.